presencia politécnica en Michoacán. Buenas tardes, gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Elizabeth del Río, bienvenidos a esta emisión de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Hoy martes 3 de marzo del año 2015 abordaremos el tema Estudios botánicos y las plantas del género Echeveria en el estado de Michoacán. Para ello me acompaña el maestro en ciencias Ignacio García Ruiz, profesor investigador del CIDIR, curador del herbario y del que me permitiré dar a conocer sus datos curriculares más relevantes. Ignacio García Ruiz es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias en biotecnología de la Universidad de Colima. Desarrolla aspectos de botánica, taxonomía y florística. Es profesor titular C, profesor de asignatura del Colegio de Profesores del CIDIR Michoacán y curador del herbario CIMI. Ha sido director de 10 proyectos de investigación y participante en 6 más. Cuenta con 35 artículos de investigación y de divulgación, autor de 3 capítulos y 2 libros. Ha dirigido 3 tesis a nivel maestría y una de licenciatura. Como antecedente me gustaría destacar que en el CIDIR, en sus inicios, contaba con un programa sobre el estudio y aprovechamiento de la flora con la intención de comprender la flora regional y posteriormente su uso, además de la importancia de contribuir al conocimiento en cuanto a la biodiversidad del estado de Michoacán. Buenas tardes, maestro Ignacio. Bienvenido a su programa. Gracias, buenas tardes. ¿A qué se refiere el tema de hoy? Pues como lo anota usted, el tema de hoy aborda estudios botánicos que hemos desarrollado en el CIDIR durante más de 25 años y vamos a enfocarnos en particular con el último que estamos desarrollando sobre las echeverias, que es un género de plantas de la familia Crasulaceae, conocidas vulgarmente como siemprevivas. ¿Cuál es su distribución, sus usos que presenta en el estado de Michoacán? Muy bien. Relacionado con el tema de biodiversidad en el estado de Michoacán, ¿qué nos puede comentar, maestro? Bueno, la biodiversidad pues es el conjunto de animales y de plantas que se encuentran en diferentes lugares y sitios de todo el planeta. Para esto, en nuestro país es el cuarto lugar más biodiverso en el planeta, y para esto pues es una de las principales razones es por la gran cantidad de ecosistemas que se encuentran presentes en nuestro país. Nuestro país, como sabemos, también se encuentra bordeado por 2 océanos y por un eje neovolcánico que atraviesa transversalmente de lado a lado el país, dentro del cual encontramos el estado de Michoacán. Entonces el estado de Michoacán presenta diferentes tipos de vegetación, desde la costa hasta las partes más altas, como el pico de Tancítaro, por decir algo. Muy interesante. Muy bien, vamos a ver la primer cápsula que tiene información sobre la biodiversidad en el estado de Michoacán. México es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. Forma, por ello, parte del pequeño grupo de países megadiversos. Michoacán, en el marco geográfico de la República Mexicana, ocupa la 8ª posición en relación a su biodiversidad vegetal, después de los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Puebla y Estado de México. Las causas de la megadiversidad en México guardan relación con 2 hechos de gran importancia: el que se halla en la intersección de 2 regiones biogeográficas, la neártica y la neotropical, y que posea una compleja topografía producto de una intrincada historia geológica. En México se localiza aproximadamente el 10% de las especies de plantas superiores del planeta, y más de 40% de ellas son habitantes exclusivas del territorio nacional, es decir, son especies endémicas. Muchos grupos de plantas y animales se han diversificado en nuestro territorio, de ahí que existan ecosistemas con numerosos endemismos, un elemento adicional que da cuenta de la importancia de nuestro país desde el punto de vista de su biodiversidad. En relación con la biodiversidad florística, algunos especialistas estiman que la flora de México, como la de Toledo, es de 30.000 especies de plantas vasculares.
Redowski la considera en la categoría de las zonas florísticas más ricas del mundo. En 1992, este autor estimaba 22.000 especies conocidas de plantas vasculares. Toledo y Ordóñez esperan que sume un total de entre 29.000 a 34.000 especies. Recientes estimaciones citadas en Conavio 2008 señalan que las plantas vasculares de México están representadas por 2.804 géneros nativos, de los cuales en 1.067 especies son helechos y plantas afines, en 150 especies de gimnospermas, en 4.726 especies de monocotiledóneas y en 19.065 especies de dicotiledóneas. Estos géneros pertenecen a 304 familias y a su vez contienen un total de 25.008 especies. Estas cifras no incluyen a las plantas introducidas y naturalizadas. Michoacán, como ya se había señalado anteriormente, es considerado en octava posición a nivel nacional por su riqueza biológica, y aunque falta mucho por conocer en cuanto a diversidad ambiental, se tienen 19 tipos de vegetación primaria que representa el 75% de los tipos de vegetación de México. En cuanto al número de especies reportadas en los herbarios, son 4.083 especies o taxa, con aproximadamente 400 especies de árboles. Si se considera la falta de importantes áreas por explorar, como la depresión del Balsas, la Sierra Madre del Sur y la costa, se estima que con estos elementos el número total de especies puede ser de alrededor de 6.000 especies de plantas vasculares. Junto con Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Michoacán, representa la mayor diversidad vegetal del país. Se considera que 555 especies de árboles se encuentran en esta entidad. El Instituto Politécnico Nacional, por conducto del CIDIR Michoacán, ha participado de manera importante en el conocimiento de la flora y vegetación del estado de Michoacán a través de varios proyectos de investigación. Los materiales de referencia se encuentran depositados en el herbario CIMI de este centro. Maestro García, considerando los datos de la cápsula que acabamos de observar, ¿qué nos puede comentar sobre la biodiversidad del estado y por qué ha descendido a nivel nacional? Bueno, dentro de la cápsula lo que vimos fue prácticamente lo que es el trabajo de herbario, lo que es la colecta de material botánico, como realizamos nosotros el trabajo de campo, y posteriormente el trabajo ya de herbario, que es la identificación y el secado de plantas, y después integrarlo al herbario. En eso se basó la cápsula. Sin embargo, podemos mencionar que para poder estudiar la biodiversidad vegetal de nuestro estado, pues es necesario realizar estudios florísticos, esto es, inventarios de plantas de diferentes lugares. Nosotros estamos enfocados al estudio de las plantas en el noroeste de Michoacán, teniendo como sede la ciudad de Jiquilpan, pero estamos yendo a colectar hasta Uruapan, de Uruapan hacia el norte y hacia los límites con Jalisco. De esta manera podemos decir que cada institución dentro del estado de Michoacán tiene su papel para poder aportar conocimiento sobre las plantas. Entonces, en el estado de Michoacán tenemos instituciones como la Universidad Michoacana, con la Escuela de Biología han desarrollado diferentes proyectos a lo largo de la vida académica de este centro. En la actualidad, el Instituto de Ecología, con sede en Pátzcuaro, tiene un herbario y un proyecto sobre el estudio de la flora de la región Bajío. Entonces, de esta manera, nuestro proyecto de estudiar la flora del noroeste de Michoacán, va a contemplar actividades que no se entremezclan, que no vamos a duplicar esfuerzos, sino que no se van a sobreponer. Muy bien. En relación a la contribución del conocimiento florístico del estado, ¿cuáles son los proyectos más destacados que ha realizado el CIDIR? Bueno, se han desarrollado varios, como menciono anteriormente, uno de ellos con el que se inicia el proyecto sobre el herbario en el CIDIR Michoacán es sobre el estudio de la flora del noroeste de Michoacán. Anteriormente era la sede únicamente Jiquilpan y los municipios aledaños a esta ciudad.
Sin embargo, posteriormente, ya a partir de 1985, el proyecto ya se amplió para estudiar más hacia el noroeste de Michoacán, ¿sí? Y uno de ellos, de los cuales tuvimos apoyo de la CONAVIO, fue el estudio de la flora del Parque Nacional Pico de Tancítaro, del cual surgió este libro que les presento, que fue editado por el gobierno del estado de Michoacán, por parte de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, para dar a conocer la flora del Parque Nacional Pico de Tancítaro. Esto fue publicado en el año 2002. Participamos ahí varios compañeros del centro y de otras instituciones, y la finalidad fue aportar el conocimiento sobre las plantas con flores y los helechos que se encuentran en ese lugar, ya que anteriormente no había ningún conocimiento básico al respecto. Otro proyecto que hemos desarrollado también con el Colegio de Michoacán, vinculado con el Colegio de Michoacán, es el estudio sobre la flora y vegetación de Chorros del Varal. Y uno de los productos ha sido este libro que tenemos a continuación, que les presento. Es sobre los árboles y arbustos de la cuenca del río Tepalcatepec, Michoacán y Jalisco para uso urbano, en el cual hicimos exploraciones a lo largo de esta misma área, Chorros del Varal, del parque, y de otras regiones aledañas a la cuenca del Tepalcatepec. Este libro fue editado en el año 2012 y en la actualidad ya se tiene como ebook, así que también lo tenemos a la venta, esta publicación en el mismo centro del Politécnico. Son algunos de los proyectos más destacados. Sin embargo, hay algunos otros que hemos tenido la vinculación con el Colegio de Michoacán, como es el estudio sobre la flora del Parque Arqueológico Botánico de Chichimecas, allá en la región de Acuitzio, aledaño ahí a La Piedad. Ese proyecto fue vinculado, apoyado por el CONACYT y por la misma institución del Colegio de Michoacán. El Colegio de Michoacán también nos apoyó para el estudio de la vegetación y flora de Chorros del Varal. En la actualidad estamos desarrollando el proyecto sobre las echeverias del estado de Michoacán. Lo estamos desarrollando conjuntamente con el CIATEG, que es uno de los centros CEP-CONACYT que se encuentra en el estado de Jalisco. La finalidad es conocer las especies de plantas que se encuentran en el estado de Michoacán, por un lado, pero en particular con dos especies que son endémicas. Esto es, que únicamente se encuentran en el estado de Michoacán, o sea, en la región de Uruapan y de San Juan Nuevo, para ser un poquito más precisos. A grandes rasgos es lo que le puedo comentar. Habrá que, a lo mejor tendríamos que hacer un programa extra para abordar un poquito más a detalle parte de los proyectos que hemos desarrollado. Claro que sí. Bueno, vamos a una primer pausa y regresamos. Presencia Politécnica en Michoacán. De regreso en su programa Presencia Politécnica en Michoacán, maestro García, retomando la sección anterior, platícanos a grandes rasgos cómo se llevan este tipo de proyectos, lo que implica las salidas al campo, el trabajo de gabinete, en sí la metodología que lleva a cabo. Sí, cómo no. La metodología consta principalmente de ubicar de manera inicial qué tipo de estudios vamos a realizar, si es un estudio sobre un determinado grupo de plantas o si es un inventario de plantas en general. Para esto tenemos que tener la idea clara de qué lugar vamos a recorrer. Esto puede ser en mapas previamente establecidos o en la actualidad con algunos programas de internet que ya existen, ¿verdad? Como el Google Earth, que nos permite irnos ubicando. Para esto hay que tener más o menos condición física para poder hacer los recorridos en campo, y hay que cargar una serie de materiales, los cuales van a ser necesarios para hacer la recolección misma. Esto sería, por ejemplo, llevar bolsas de plástico, llevar tijeras de podar, cámara fotográfica, GPS para ubicar con precisión las plantas donde las vamos a recolectar.
y prensa botánica y materiales como periódicos y cartones. Estos son muy necesarios ya que la mayoría del material que vamos a trasladar del campo al herbario van a ser plantas que vamos a prensar en el mismo campo. Una pequeña porción de las plantas, por ejemplo un árbol que tiene flores y frutos, vamos a recolectar con una pequeña porción, la ponemos en un papel periódico y de esta forma la vamos la vamos a prensar con los cartones y la vamos a ubicar dentro de la prensa. Eso es el trabajo de campo, lo que sería el prensado de material botánico. Entonces, todos los materiales que vamos a recolectar en campo son materiales que tienen flores o frutos, lo que nos va a permitir identificar estas plantas. Posteriormente, ya en el herbario, el material que trajimos en campo lo ponemos a deshidratar a fuego lento en una secadora de gas o de focos. Y ya una vez seco, después de unas 24 horas aproximadamente, dependiendo del tipo de grado de humedad que tengan las plantas, se van a identificar y se van a hacer las etiquetas, se elaboran las etiquetas de identificación, las cuales van a estar puestas en el material que vamos a montar. Estos materiales, posteriormente ya identificados, van a ingresar al herbario. Se lo estoy platicando de una manera muy somera, pero esto implica, por ejemplo, el trabajo en campo es talacha y hacer recurrentemente varias salidas, ya que a lo largo del año se presenta la floración de diferentes especies. No en una salida que hagamos nosotros al campo vamos a encontrar todas las plantas que necesitamos identificar, sino que los diferentes periodos de floración implica que habrá que hacer diferentes salidas al campo y recolectarlos. Ya con el material identificado lo vamos a ingresar al herbario, como estábamos viendo en la cápsula anterior. ¿Sí? Muy bien, vamos precisamente a ver una cápsula referente al herbario. Un herbario es una colección de ejemplares botánicos secos organizados bajo un sistema determinado y almacenados bajo condiciones ambientales preferiblemente controladas para su conservación perpetua. Las formas más comunes de organizarlo consisten en un orden filogenético y alfabético. El tamaño del herbario depende del objetivo para el cual es creado. Puede ser para contener especímenes a escala mundial, para acoger solo especímenes de una región determinada o incluso para contener especies de ciertos grupos, por ejemplo, árboles, helechos, orquídeas, etc. Antes del año 1500, los ejemplares se ordenaban en forma de libro. Un profesor de botánica de la Universidad de Bolonia empezó a secarlos bajo presión y montarlos en papel. Esta nueva forma de guardarlos en gabinetes de madera o metal se utiliza hasta nuestros días. El herbario sirve para distintos propósitos, como instrumento para catalogar la diversidad de plantas, centro de referencia sobre información de plantas, instrumento de educación, investigación y divulgación de la flora, archivo histórico de la flora, respaldo científico de la información generada en plantas, propósitos culturales y sociales. Uno de los papeles fundamentales del herbario es servir de medio para el desarrollo de las actividades taxonómicas, que buscan clasificar e identificar la diversidad de plantas. De tal manera que un herbario es una colección científica de plantas secas o herborizadas ordenadas en familias botánicas, generalmente referida a plantas superiores o con flores. También suele comprender al grupo de los helechos y afines. Asociado a los herbarios, se acostumbra a contar con colecciones de semillas, frutos, madera, fotografías de plantas y otras relativas a los vegetales, incluso jardines botánicos. De vital importancia es contar también con una biblioteca especializada para la identificación de material vegetal. La finalidad del herbario es tener la representación sistematizada de la biodiversidad vegetal con el fin de estudiar con precisión su presencia en determinada región geográfica en tiempo y espacio. Tomando esto como base, los estudios de la flora permiten conocer mejor la composición de comunidades vegetales y son también información de primera mano
para estudios en medio terrestre sobre aspectos ecológicos, evolutivos, de ordenación territorial e impacto ambiental. También es parte primordial de información para establecer medidas de protección a determinados taxa mediante su ingreso a la NOM 059, ECOL y agencias internacionales como el IUCN, CITES, Redbook. Los herbarios como el nuestro surgieron de la necesidad de conocer la composición vegetal de una determinada región o de un grupo vegetal en una zona geográfica. Al existir logros, constancia y apoyo, los herbarios crecen y expanden su cobertura, locales, estatales, regionales. Se pretende que el nuestro, al alcanzar su grado de madurez, cubra el noroeste de la entidad, porción aún poco conocida. Es básico que el colector cuente con una libreta de registro de sus colectas individuales con anotaciones geográficas y de otro tipo, mismas que se vierten en la base de datos. La identificación de los ejemplares se lleva a cabo por el personal del herbario. Este usa como principal instrumento alguna obra florística para la región. El análisis del ejemplar implica el conocimiento anatómico y morfológico de los diversos órganos vegetales. Algunas veces se requiere la consulta de un especialista del grupo en referencia con quien hay que realizar envíos, ya sea dentro del país o del extranjero. Los ejemplares herborizados son montados con pegamento en una hoja de cartulina de 42 por 48 centímetros. Cada uno lleva una etiqueta con datos taxonómicos, ecológicos y geográficos. Nuestro herbario se encuentra al día en cuanto a la captura de esta información en una base de datos en Excel para la rápida consulta sobre estos aspectos y otros que se añaden. Cabe señalar que el ejemplar montado debe representar adecuadamente al vegetal colectado. Si es más pequeño que la hoja de cartulina, se incorpora completo. Si es un ejemplar como un árbol, la muestra debe ser una ramilla con hojas y las estructuras reproductivas. A veces esta última se acompaña con una fotografía del ejemplar completo mostrando su forma de crecimiento o algún otro detalle. Muchos herbarios poseen también acuerdos de intercambio de ejemplares con otras instituciones. Este hecho enriquece notablemente a cada colección. En particular, en los últimos años se han hecho importantes intercambios con el Centro Regional de Bajío, sede en Pátzcuaro, con la Universidad Nacional Autónoma de México y con el Instituto Politécnico Nacional, y del extranjero con la Universidad de California, Riverside, y la Universidad Wilfrid Laurier de Canadá. Uno de los puntos importantes de los herbarios es publicar o exponer sus resultados en diferentes foros y a diferentes niveles, así como atender solicitudes de préstamo e información. Los herbarios, como otras colecciones de organismos, juegan un papel importante como puntos de consulta y referencia en un mundo que rápidamente está perdiendo espacios silvestres y su contenido en biodiversidad, por lo que cada día toman importancia como puntos de referencia. Hoy en día, la base de datos asociada juega un papel primordial en la difusión del conocimiento de los vegetales, pues éstas se han transformado en portales de Internet conformados por consorcios de herbarios que permiten tener un conocimiento amplio de la diversidad florística regional, así como de una difusión a través de imágenes de las plantas y mapas de distribución. Con respecto a las especies nuevas que se descubren, éstas se describen siguiendo reglas internacionales en revistas especializadas. Los ejemplares de herbario pasan a ser materiales muy importantes para la colección. A estos se les denomina materiales tipo. Al respecto, como parte de los resultados de los estudios que se han realizado, en esta porción del estado y de regiones cercanas tenemos 10, los cuales corresponden al primer juego de materiales en que se basa la descripción original de una especie nueva para la ciencia. Actualmente, dentro del herbario, tenemos 10.713 ejemplares registrados. Maestro Ignacio, el herbario que se encuentra en el CIDIR está registrado internacionalmente. ¿Cuál es la importancia de este registro?
Bueno, es importante dar a conocer los ejemplares que tenemos colectados y los proyectos que tenemos registrados. Y uno de los logros que se tuvo desde 1991 fue el haber registrado el herbario con las siglas CIMI. Es importante porque de esta manera, al tenerlo registrado, podemos ser visitados por especialistas o podemos ser citados a sí mismo una vez que son revisados los materiales dentro de nuestro herbario. En eso reside la importancia y de que estamos inmiscuidos, digamos, o en el inventario de los miles de herbarios que existen en el planeta. Muy bien. Maestro, para aclararles un poco más a nuestro teleauditorio, ¿qué significa un ejemplar tipo y cuál es la relevancia de tener este tipo de ejemplares en nuestro herbario? Bueno, un ejemplar tipo se refiere a aquel material que ha sido recolectado en campo y que al tratar de identificarlo no coincide con algunas de las especies previas, por lo que es una especie nueva para la ciencia. Entonces el material tipo se refiere en particular a los materiales de los cuales se hace la descripción morfológica y que son incluidos en la revista en donde se va a publicar. Eso sería la relevancia de los materiales tipo, es digamos la riqueza o los hallazgos que se tiene cada colección o que se tienen en cada colección. Digamos el nuestro, pues no son muchos los materiales que tenemos tipo, tenemos 10, tenemos por integrar 2 o 3 para este año. Y pues yo considero que es relevante porque en esto reside digamos, el grado de aportación del conocimiento de nuestro centro hacia el conocimiento de la biodiversidad. Les voy a mostrar, traigo un ejemplar tipo que quisiera mostrarles aquí al público, de un ejemplar que fue dado a conocer en el año 2007. Lo voy a levantar. Y pues este material lo tenemos separado de la colección y lo manejamos dentro de lo que son los materiales tipo. Este ejemplar que están viendo aquí ya ha sido escaneado, ¿sí? Ya ha sido escaneado recientemente y dado a conocer en la internet. Si ustedes lo buscan en la página de Gestor, estos materiales tipo que tenemos nosotros en el herbario ya están dados de alta ahí. Entonces encuentran el nombre, aquí está el nombre de Echeveria patriótica, de la familia de las crasuláceas, y aquí está en donde fue publicada la revista, donde fue dado a conocer, y aquí están las siglas del herbario y el número de registro con el código de barras, que tiene que ser importante darlo a conocer. Estos materiales fueron escaneados en Pátzcuaro y subidos a la internet por medio de un proyecto auspiciado por la Fundación Mellon. Entonces, este es el material tipo físico que tenemos en nuestra colección. Y les voy a mostrar la revista en que fue publicada esta planta, el nombre de esta planta. Este ejemplar fue publicado en el año de 2007 en la revista Acta Botánica Mexicana. Acta Botánica Mexicana es la revista oficial del Centro Regional del Bajío, del Instituto Nacional de Ecología, y sobre todo se refiere a publicaciones relativos con trabajos de tipo botánico y también de descubrimientos de especies nuevas. Aquí encontramos la publicación en que fue dada a conocer, ¿sí? Consta de pues, lo que es un artículo, un abstract, una descripción, un dibujo en blanco y negro para darla a conocer, las características de la planta, del lugar donde fue colectado y la discusión acerca de por qué se considera que es una especie nueva para la ciencia, con cuáles especies se relaciona, con cuáles se parece y con cuáles no se parece. Una imagen relativa a las flores que nos denota, por ejemplo, en este caso que los colores verde, blanco y rojo
por lo cual el epíteto científico se refiere a Echeveria patriótica. O sea, nosotros le designamos el nombre de la especie, patriótica. Patriótica porque tiene los sépalos verdes, la base de la corola blanca y la punta roja. En eso se basó y ha sido publicada por medio de esta revista que está reconocida para publicar especies nuevas. En esto residen lo que serían los materiales tipo. Y por el estilo, así los otros materiales también los tenemos publicados y hasta la fecha en este pasado año fueron escaneados 10 materiales. Entonces, esta colección que tenemos nosotros que presentamos aquí, material tipo de Echeveria purépecha, patriótica, está también, si entran a la página de Gestor, van a ver que está para el herbario CIMI, pero también lo tenemos en el MEXU, que también está en el IEB y en algunos otros internacionales con los cuales se ha hecho intercambio. Entonces, esa es la principal importancia de los materiales. Muy bien. A continuación, vamos a una tercera cápsula que trata sobre el género Echeveria. México es considerado el cuarto entre los países con mayor biodiversidad del planeta. Respecto a diversidad vegetal, destacan las plantas propias de ambientes áridos y semiáridos, sobre todo por la presencia de cactáceas y suculentas. De estas últimas, la familia Crasulaceae posee un alto número de endemismos. El género Echeveria presenta alrededor de 110 especies de México. Para Michoacán se reportan cerca de una docena. Ciertas plantas de estas presentan usos en la medicina vernácula, pero destaca el empleo como ornato. Por esta última razón, algunas poblaciones silvestres se han visto amenazadas, principalmente aquellas que potencialmente pueden ser explotadas por sus atractivas formas y colores de flores. En México destaca la subtribu Cirina, que incluye la mayor parte de los géneros con especies nativas de México. Para México, Pérez, Calix y Franco mencionan que existen más de 300 especies de este grupo, ubicando a este país en el número 1 a escala mundial en cuanto al número de taxa presentes. Fitz y Anderson consideran del orden de 350 taxa mexicanos de esta familia. Con respecto a Echeveria, Jacobsen enlista 106 especies, Walter y Maberly mencionan 150, con una distribución templado-tropical, en particular para el estado de Oaxaca. Pérez, Calixto y Franco anotan 42 especies. Del mismo género, para el estado de Michoacán, García y Pérez Calix citan 13 especies. En cuanto a las especies de Echeveria en Michoacán, aún no existe un censo formal que nos permita conocer con exactitud el número de especies. Algunos autores consideran entre 12 y 14 especies. Se han descrito algunas novedades para regiones cercanas a los límites con el estado de Jalisco. Algunos resultados. Los géneros y especies reportadas para Michoacán, acorde con la revisión de literatura de herbario y exploración botánica, fue de 14 especies de Echeveria. Asimismo, se reportan como endémicas o conocidas hasta ahora para esta entidad a Echeveria colicosa, Morán y a Echeveria purépecha García. Se observa en la región noroeste de la entidad, junto a otras crasuláceas escapadas de cultivo, creciendo sobre los tejados y techos rústicos de las casas, a Echeveria mucronata esclectendal. Maestro García, actualmente trabaja en el proyecto Ecología, Distribución y Usos del Género Echeveria en el estado de Michoacán y regiones colindantes. ¿Qué nos puede comentar al respecto de este proyecto? Bueno, como escuchamos en la cápsula anterior, hemos desarrollado en esta primera fase, en este año 2014, lo que sería la exploración en campo en diferentes o diversas regiones del estado. Hemos colectado materiales de la mayoría, cerca de 13 especies y diferentes colectas. Sin embargo, consideramos que ocupamos una segunda fase para intensificar más la exploración, porque han faltado de colectar algunos lugares muy importantes como la región de Cualcomán, la región
entre Huetamo y La Huacana, por aquella región, en donde pues se considera que en el año anterior no se daban las condiciones de seguridad muy apropiadas como para hacer visitas continuamente. En la actualidad, pues aquí les voy a presentar un libro donde es una monografía sobre el género Echeveria. El género Echeveria pues ha sido estudiado por diferentes especialistas, y esta es la última monografía. En este libro ya presentan Echeveria patriótica, de la cual les había hablado anteriormente. Sin embargo, como se darán cuenta ustedes, es un libro que está completamente en inglés, dado que muchos de los exploradores o científicos que están interesados en nuestra flora principalmente son extranjeros, y aquí está una muestra. Nosotros consideramos que el estudio de este tipo de plantas es muy importante, ya que los ecosistemas que se encuentran en nuestro estado, que es donde crecen estas plantas, están siendo alterados en la actualidad por diferentes razones, por el cambio de uso de suelo, por contaminación, entre otros principalmente. Es lo que Bien, vamos a un segundo corte y regresamos. Presencia Politécnica en Michoacán. Bien, de regreso en su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Relacionado a lo anterior, maestro, ¿cuál es la perspectiva en este tipo de trabajos a nivel regional, estatal e incluso nacional? Bueno, como se mencionó, es un género de plantas endémicos de nuestro país. La importancia que tiene pues es muy relevante, ya que tiene presencia en la mayoría de los ecosistemas que se encuentran presentes en nuestro país. Trabajo existe, pero falta sin duda mayor exploración, falta formación de recursos humanos que nos permitan explorarlo y estudiarlo adecuadamente antes de que vayan a desaparecer de estos ecosistemas que son tan frágiles para su mantenimiento. Muy bien, hablando de recursos humanos, ¿qué importancia tienen estos proyectos en la formación de los mismos? Bueno, es muy importante, ya que, digamos, en la actualidad, la vinculación de este tipo de proyectos con otras instituciones nos permite que haya la participación de estudiantes, como es el caso de este mismo proyecto que tenemos vinculado, o tenemos una participación con el CIATEG, que es uno, como lo mencioné anteriormente, es un centro CEP-CONACYT que se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Tenemos un estudiante que está estudiando o que está realizando sus estudios sobre 2 especies endémicas de Michoacán y que tienen que ver con los protocolos de propagación que en el mismo CIATEG se tiene contemplado estudiar a través de los fondos mixtos de Michoacán. Entonces, por eso es importante sí ligarlo con los recursos humanos que se van a formar, o sea, vinculados. Existe el trabajo, pero sí falta gente que nos apoye, que aporte este tipo de presencia para poder continuar con este tipo de estudios. Por último, maestro García, ¿qué sugiere para reforzar esta línea de investigación? Bueno, la sugerencia sería tratar de tener mayor número de personal dentro del herbario que se dedicara a este tipo de actividades, entre otras. Me voy a permitir leer un párrafo que encontré que se me hizo pues bastante oportuno para dárselos a conocer. Y dice así: el entendimiento de la diversidad biológica de una región solamente estará completo cuando se tenga un buen conocimiento de sus especies y de los otros grupos taxonómicos en los que se les ubican. La diversidad de México poco a poco está siendo conocida, descrita y reportada, aunque a una velocidad desesperadamente lenta, no emparejada con la tasa de destrucción de los ecosistemas donde prospera. Por lo tanto, es importante hacer esfuerzos por sintetizar y analizar la información existente, tanto para dar a conocer lo ya realizado como para definir estrategias más adecuadas para
conocer la riqueza biológica del país en un plazo más adecuado antes de que sea imposible hacerlo. Ese sería mi comentario final. Muchas gracias, maestro Ignacio. Muy interesante. Esperamos tenerlo próximamente en más programas. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Es un placer. Muy bien, pues ahora les invito al espacio de noticias para conocer lo más relevante de la vida politécnica. En esta ocasión será presentada por mi compañera, la maestra Janet Aburt. Desde el pasado 2 de febrero, Adriana González Castro y Omar Cárdenas Escobar, ambos médicos pasantes de la Escuela Superior de Medicina de nuestro instituto, estarán durante un año realizando su servicio social, atendiendo las demandas en materia de salud en la comunidad de Paredones, municipio de Jiquilpan, y la Casa de Salud de San Miguel, municipio de Marcos Castellanos. El miércoles 25 se llevó a cabo la firma del acta del Sistema Producto Maíz en las instalaciones de Zagarpa Zaguayo, donde el CIDIR quedó como titular en el área de investigación, apoyando de esta manera a tan importante cadena productiva de nuestra región. El pasado 26 de febrero se concluyeron los trabajos sobre el análisis FODA para las actividades de investigación y vinculación del CIDIR IPN Unidad Michoacán, con la participación de todo el personal de nuestro centro. El jueves 26 de febrero se dio inicio al ciclo de conferencias a lo largo de la vida, que año con año se realizan en el CIDIR, presentando a ponentes de gran reconocimiento científico. En esta ocasión tuvimos la presencia del doctor José Luciano Morales García, de la Facultad de Agrobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el tema Manejo integrado del complejo de patógenos causantes del síntoma de tristeza del aguacate. El viernes 27 de febrero se llevó a cabo la reunión entre la Subdirección de Vinculación del CIDIR y los directivos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Hidalgo y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la finalidad de establecer un convenio de colaboración que beneficie a ambas partes. A esta misma reunión asistieron productores de guayaba y trucha, los cuales buscan apoyo en la conformación de proyectos productivos. El 12 de marzo, en el municipio de Coatepec, Harinas, Estado de México, se realizará el evento del Día del Aguacatero, organizado por la Fundación Salvador Sánchez Colín y otras instituciones. Para mayores informes, favor de comunicarse al correo electrónico cictamex@gmail.com. Del 25 al 27 de marzo se llevará a cabo el Festival de Instituciones Educativas, conformado por el CIDIR Michoacán, la UAER, el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, la UNID y Universaguayo, en esta ocasión en 3 municipios, Jiquilpan, Zaguayo y Villamar, con el evento cultural Circo Alebrije y la tercera carrera atlética de 5 kilómetros. La carrera iniciará el día 26 de marzo a las 9 de la mañana, por lo que les invitamos a que todos los interesados en acudir se registren en las instituciones antes mencionadas. Cabe señalar que el día del evento no habrá registro, por lo cual es importante que lo hagan con anticipación. Finalmente, si tienen algún comentario o sugerencia, comuníquense con nosotros o bien visiten nuestra página, cuyas direcciones son las siguientes: la página web www.cidirmich.ipn.mx, el correo electrónico difusioncidirmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver en la página del CIDIR. Por su atención, gracias y que tenga una excelente tarde. Agradecer al maestro Ignacio nuevamente su participación, a Canal 34 TVC por el espacio, a Fernando, operador, productor del programa el maestro Fabián Villalpando, a nuestro coordinador el biólogo Jaime Nava, al licenciado Carlos Cuellar en cámaras, nuevamente a mi compañera maestra Janet.
No olvide sintonizarnos dentro de 15 días en su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Buenas tardes. Presencia Politécnica en Michoacán.